Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa.
El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena. Una princesa vivía en un lujoso castillo. Solo tenía 14 años, pero estaba terriblemente malcriada y malhumorada. Una vez se le ocurrió algo para abril y hubo flores de primavera en el banquete de Año Nuevo. Emitió un decreto en el que anunciaba el comienzo de la primavera y prometía recompensar generosamente a quien traiga campanillas de invierno al palacio. En una casita a las afueras de la ciudad vivía una madrastra con su hija y su hijastra. La hijastra era una niña muy dulce y amable, y su nombre era Masa. La madrastra y la hija eran muy vagas y enojadas, y lastimaron a la pobre niña de todas las formas posibles. Realmente querían recibir la recompensa prometida por la princesa, pero no podían pensar en dónde conseguir las campanillas de invierno en invierno. La anciana decidió enviar a Masa al bosque para traerles flores de primavera. La hijastra comenzó a rogarle a su madrastra que se apiadara de ella, porque afuera estaba oscuro y frío. ¿Y qué tipo de campanillas de invierno puede haber? Pero la codiciosa anciana no quiso escuchar nada. Le dio una canasta más grande y sacó a Masa por la puerta. La niña congelada estaba muy asustada en un bosque oscuro. De repente, en la distancia, vio una luz. Ella estaba encantada y fue a su encuentro. Resultó que era un gran fuego ardiente y 12 personas se calentaban a su alrededor. Haciendo acopio de valor, la niña se acercó a ellos y les dijo que la malvada madrastra la había obligado a ir al bosque a recoger campanillas de invierno. Resultó que fueron 12 meses. Los hermanos sintieron pena por Masa y decidieron ayudarla. El hermano April cantó un hechizo y de repente, llegó la primavera en el bosque y en el claro. La nieve se derritió, apareció la hierba verde, florecieron las campanillas. La niña comenzó a recolectar flores y pronto llenó una gran canasta con ellas. El joven April la quería mucho y le dio un anillo mágico. Si ocurren problemas, debe ser arrojado al suelo, lanzar un hechizo y los 12 meses vendrán al rescate. Masa les dio las gracias y se fue a casa. Cuando la niña trajo las campanillas a casa, la madrastra y la hija se sorprendieron mucho por esto. Masa estaba muy cansada por el viaje e inmediatamente se durmió profundamente. Su media hermana sospechaba que algo andaba mal. Mientras la niña dormía, encontró su anillo mágico y se lo llevó. Después de despertar, la hijastra descubrió la pérdida. Comenzó a suplicar que le devolviera el anillo, pero su madrastra y su hija no querían escuchar nada. Tomando una canasta de campanillas de invierno, se apresuraron al palacio real. En el palacio había un árbol de Año Nuevo magníficamente decorado. Pero la próxima celebración no agradó en absoluto a la caprichosa princesa. Y solo cuando la madrastra y la hija le trajeron una canasta entera de campanillas de invierno, la princesa cambió su ira por misericordia. La madrastra no pudo responder claramente de dónde venían las flores y tuvo que admitir que su hijastra las había recogido. La princesa decidió de inmediato ir al prado con campanillas de invierno. En el camino, miró a la pobre Masa, para que le mostrara el lugar donde recogía flores. La niña dijo que lo mostraría, pero solo si le devolvían el anillo. Ante tanta insolencia, la princesa se enfadó y tiró el anillo. Pero la hijastra logró lanzar un hechizo. Inmediatamente se levantó un fuerte viento, retumbó un trueno, cayó el follaje y empezó a nevar. El viejo January apareció ante ellos. Invitó a todos a pedir un deseo. Por miedo, la princesa deseaba estar en el palacio lo antes posible. Masa pidió que todo volviera a su lugar a su debido tiempo, invierno en invierno, verano en verano. La madrastra y su hija estaban tan congeladas que querían abrigos de piel de cualquier piel, incluso la de un perro.
Diciendo esto, las codiciosas mujeres se convirtieron inmediatamente en perros. Fueron amarrados a un trineo en el que la princesa debía llegar al palacio. Masa agradeció a los hermanos por su ayuda. Prometieron convertir a la madrastra y a su hija de nuevo en humanos, pero solo cuando se volvieran obedientes. Los meses le dieron a la niña un gran trineo maravilloso, enjaezado por caballos juguetones. Al verlos, la princesa pidió que la llevaran al palacio. Era la primera vez en su vida que la princesa pronunciaba la palabra por favor. Y Masa estuvo de acuerdo con mucho gusto.